¿Cómo han estado? Bien, gracias al Señor, ¿verdad? Quiero, amados, terminar con el capítulo que hemos estado analizando de Mateo. Desde otra vez Mateo. Y le estamos echando un repasito solamente muy breve, muy breve. Y podríamos pasar muchísimo tiempo. Capítulo 3 de Mateo. Si alguien quiere alguna de las otras enseñanzas, las puede conseguir en YouTube, las consigue. Centro Cristiano Mover de Dios, allí tenemos las enseñanzas de lo que vamos a ver si podemos terminar. Ok, amados. Pues bien, hemos llevado a cabo este pequeño estudio sobre el capítulo 3 de Mateo, y hoy quisiera que miráramos del versículo 13 en adelante, amados. Versículo 13 en adelante. Amén. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por él. Él es Juan. Recuerden que cuando se está escribiendo, o cuando se escribió, no había separación, sino que ahora para nuestra rápida búsqueda, pues entonces se dividió por capítulos y posteriormente por versículos. Entonces, cuando esté diciendo por él, es por Juan. Tiene que mirar la versión anterior. Entonces, estamos mirando todo lo que estamos, es la continuación de lo que Juan vino a hacer, Juan el Bautista. Dice, por él, el 14, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego delante. He aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ok. El bautismo de Juan, que Juan estaba llevando a cabo, era bautismo ¿para qué? ¿Para qué, amados? ¿Cuál era la voz de Juan cuando vino predicando y diciendo qué? Arrepentidos y convertidos. Y él estaba bautizando a todo aquel que confesara sus pecados. Pues dice, y venían a él y eran bautizados por él confesando sus pecados, ¿verdad? Entonces, había arrepentimiento. Él estaba predicando arrepentimiento. Cuando había arrepentimiento, entonces, ¿qué era lo que seguía? ¿Qué era lo que seguía? Confesión de pecados. Confesión de arrepentimiento, confesión de pecados, y luego el bautismo, ¿cierto? Y luego el bautismo. Ok. Ahora, después del bautismo, entonces, ¿qué había? ¿Qué tenía que haber? Lo que dijo el hermano Marco. Había frutos, tenían que darse frutos dignos de arrepentimiento. Ok. Ese era el orden de lo que Juan estaba hablando, ¿cierto? Pero de repente, Juan, como les decía,
Juan está predicando sobre alguien, está abriendo el camino de alguien que es hijo de Dios, por lo tanto es sin pecado alguno. Miren, Juan era de una familia sacerdotal. ¿Quién era el papá de Juan? ¿Quién era el papá de Juan? ¿Alguien? Un sacerdote, el sacerdote Zacarías. Ok, Zacarías era el sacerdote, sí, el sacerdote, y el hijo de la tribu de Leví, ¿qué le correspondía? Ser sacerdote. Entonces, tenemos a Juan como sacerdote que sabía que el uso de un sacrificio, porque él está hablando como un sacerdote, él está como sacerdote, y él está viendo que un animalito que se ofrecía, ese no tenía por qué tener culpa alguna. Porque si el animalito llegase a tener alguna culpa, ¿servía o no servía para el sacrificio? No servía para el sacrificio. De manera que cuando a Juan se le fue encomendada la tarea de predicar, él sabía que había uno que venía a hacer el verdadero sacrificio, y este verdadero sacrificio en el cual no había pecado, ¿sí? No había pecado, él tenía que mostrarlo como mostraba el sacerdote la ovejita que iba a ser sacrificada. Sobre la ovejita, sobre ese macho cabrío, allí se ponía la mano y se confesaba el pecado de quién, del que lo ofrecía o del pueblo entero. ¿Sí? Se ponía la mano sobre la cabeza del animalito y se confesaba el pecado. Ok. Juan, bueno, me adelanto un poquito. Después del bautizo del Señor Jesús, lo identifica como ¿qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, ya antes de bautizarlo, ya lo había identificado en varias ocasiones. Me imagino que estando predicando, el Señor Jesús en algún momento apareció entre la multitud. Entre la multitud estaba el Señor, y él probablemente predicaba: entre vosotros está aquel que es mayor que yo, aquel que os bautizará con fuego. Y él ya lo conocía, pero le había sido dada una señal. La señal, ¿dónde iba a estar exactamente? Sobre quien veas descender el Espíritu de Dios y se quede en él, este es el que te mandó a predicar. Entonces, miren, Juan no sabía de qué forma tenía que suceder esto. Dios había mandado a Juan a bautizar, mas no lo había mandado a bautizar al Señor Jesucristo. Esto era algo que jamás le cabía en la cabeza a Juan, porque el cordero, él sabía que tenía que ser sin qué. ¿Sin qué, amados? Sin pecado. Es decir, aquel verdadero, imagínense, si aquello que era sombra de lo que había de venir era perfecto, un animalito perfecto, ¿cuánto más el cordero de quién? El cordero de Dios tenía que ser perfecto. Así que cuando el Señor, que está escuchando el sermón de Juan, se acerca a él para bautizarle, ¿qué dice Juan? ¿Qué? Yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Es decir, como que parece que estoy confundido, porque el Cordero de Dios no tiene nada de que arrepentirse
dice, no tiene nada que confesar pecados porque no tiene pecado. Ahora, si tú vienes a mí, tú tienes que darme una explicación porque yo no lo entiendo. Pero lo que el Señor Jesucristo le dijo fue bastante convincente para Juan. ¿Qué fue lo que le dijo? Deje así, es decir, tú tienes razón en lo que estás diciendo, pero por ahora es necesario que se haga así. Te conviene a ti y me conviene a mí. Te conviene y me conviene. Dejemos que así se haga. Entonces, el punto esencial es es conveniente que cumplamos toda justicia. Ok, y aquí vamos a anclar un ratito nuestro barco y vamos a mirar un poquitito qué significa cumplir toda justicia. Porque cuando miramos sobre cumplir toda justicia, pensamos en ocasiones que es como obedecer todas las cosas que el Señor manda y ya. Miren, todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento con la parte sacrificial, ninguna cosa quedaba sin significado para este verdadero sacrificio. Escuchen, todo lo que sucedía era sombra de lo que ¿qué? De lo que había de venir. Es decir, cada cosita que se hacía allá con el sacrificio de machos cabríos y de ovejitas y todo esto, era una representación de lo que iba a suceder. Y miren, el bautizo o el bautismo del Señor Jesucristo tiene muchísimo que ver con la muerte del Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a mirar en cuanto a cumplir toda justicia, que tiene que ver el bautismo y que tiene que ver la muerte. Miren, el comienzo del ministerio de Jesús está marcado por él y el fin del ministerio del Señor Jesucristo está marcado por ¿qué? Por la cruz, por la muerte, ¿verdad? Ok. El sacrificio, el bautismo de Jesús fue, escuche bien, aquí lo público de lo que él iba a hacer, pero la cruz es el sello de que sí lo cumplió, Si el Señor se bautiza, pero no hubiese cumplido con ese último, es decir, que el Señor Jesucristo le hubiese hecho caso a Pedro. ¿Pedro qué le dijo al Señor? ¿Qué le dijo? No, Señor, no, que de ninguna manera eso te acontezca. Donde le hubiese dicho eso y donde, bueno, Pedro tiene razón. Entonces se bautizó en algo que no pudo cumplir. Ahora, el Señor Jesús, sin pecado, está bautizándose como los pecadores, ¿cierto? Ahora, entonces, ¿qué cumplimiento tenía esto en el Señor? ¿Qué cumplimiento, a qué le apuntaba el Señor con eso? Recordemos que el Señor Jesús, cuando estuvo, cuando fue encarnado, cuando Él estaba con el Señor y tomó forma de hombre y tomó cuerpo, carne humana allí, entonces Él venía a una misión especial. Él no vino aquí con muchos propósitos. Él vino específicamente por una cosa que se le había perdido. Él vino a buscar y a salvar ¿qué?
misión del Señor Jesucristo es buscar y salvar lo que se había perdido. Así que desde el momento, Él, para poder ir hasta lo más profundo de donde el hombre ha caído, Él tuvo que llegar exactamente hasta allá para poder sacar desde ese hueco profundo a donde el hombre había caído. Y quien no acepte, entonces está completamente sin excusa. Desde el momento en que el Señor Jesucristo dijo, el hombre no, para el Señor Jesús poder morir por los pecados de todo el mundo, Él tenía primero que confesarlos y luego morir por estos pecados. Así que cuando el Señor Jesucristo está siendo bautizado, Él está siendo bautizado por sus pecados y mis pecados, porque Él no tenía por qué ser bautizado. Él lo hizo en el bautizo de Juan, que era precisamente arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora, en la antigüedad, en el antiguo pacto, había dos cositas que servían como señal. La una era visible y la otra era invisible. La una era visible, la otra era inmaterial, correspondía dentro. Una era creer en Dios y amarle por encima de todas las cosas. Y la segunda señal de este pacto, o la señal visible, ¿cuál era? La circuncisión, ¿verdad? La circuncisión. Pero ahora, cuando el Señor está estableciendo un nuevo pacto, Él está mostrando que la señal visible a todos nosotros, visible, es ¿cuál? El bautismo. Señal visible es la confesión pública de que yo soy un hijo de Dios. Es de todo aquello que yo he recibido. El bautismo es algo que me acredita delante de mis hermanos. Aquel que no fuese circuncidado en la antigüedad no podía pertenecer ¿a quién? Al pueblo de Israel. Y mire, aunque en ese antiguo tiempo, en ese antiguo pacto, si había un gentil que quería hacerse judío, ¿qué tenía que hacer? Circuncidarse, porque era la señal que visible. Y usted me preguntará, ¿la revisarían? ¿Qué dicen ustedes? ¿Revisarían la señal, sí o no? Ok, revisaban la señal. Sí la revisaban. Sí revisaban la señal. Así que ahí había alguien que la revisaba, tampoco era cualquiera. ¿Y quién la revisaba? Revisaba sacerdote. El sacerdote revisaba aquella señal visible. Pero mire, en aquel antiguo pacto había que se confiaron en que llevaban la señal y dejaron lo otro que era lo más importante, que era creer en el Señor. Por eso cuando Juan está hablándoles a ellos acerca del arrepentimiento, ellos están diciendo que nosotros somos del linaje de Abraham. Y si usted es sacerdote, pues puede revisarnos a nosotros y verá que nosotros tenemos la señal del pacto. Pero miren que cuando más adelante el Señor Jesucristo está hablando precisamente con los fariseos, bien estudiosos de la palabra, les dice: vosotros estudiáis la palabra o las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y no quieren venir a mí para que tengan vida. Y terminando el capítulo dice: yo no soy quien los va a juzgar, quien los juzga a ustedes es la palabra que ustedes mismos están hablando.
Lo que pasa es que ustedes están hablando una palabra, pero en su corazón no la están creyendo. Tenían la señal, pero no que no creían. Por eso no pudieron reconocer a su Mesías. Tenían la señal y tenían todas las cosas, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿en qué aprovecha ser judío? ¿Qué dijo? ¿En nada? ¿Qué dijo? En mucho. A ellos les fueron confiados los oráculos, a ellos les fue confiada la palabra, a ellos les fue confiada la forma de culto, la forma, todo lo que Dios quería que se hiciera, se les fue confiado bien a los judíos. Pero si no creyeron, les faltó el creer, entonces, amados, lo otro viene a ser una cantidad de ritos y tradiciones que no sirven absolutamente para nada, en lo absoluto. Así que ellos estaban confiados en que el Señor les había dado una señal. Ahora, Juan le dijo, miren, si a ustedes les falta creer, entonces no piensen en su corazón en esta seguridad, que nosotros somos hijos de Abraham, porque si les falta el creer, Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Si estaba al lado del río, por nada. Si quiere ver bastantes piedras, váyase a un río. A un río usted va a encontrar una buena cantidad de piedras. Así que Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. Ok, mírenla. Estoy hablando de la señal que había y lo que el Señor estaba haciendo en este momento. Entonces, como número uno, el ejemplo que Dios estaba dando. Primero, Dios lo hizo como ejemplo. Él estaba dando la ruta. Recuerden que dijimos que Él vino con un propósito y era salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús dijo, yo he venido y ejemplo les he dado. Sigan mis pisadas. Desde la quinta en adelante, desde la primera. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús para comenzar su ministerio? ¿Qué fue lo primero, amados? Bautizarse. Eso fue lo primero que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, como ejemplo, Dios se está bautizando para que todo aquel que crea en Él, entonces sea también bautizado. El que creyere y qué. Creyere y qué, amados, fue bautizado. Todo aquel que creyere y fue bautizado, ¿sí? Entonces será salvo. Creer y bautizarse. Escuchen, sigue la misma señal de creer, pero la segunda señal cambia. El antiguo pacto, ¿cuál era? Circuncisión. Entonces, primero estaba la señal y después estaba el creer. Pero ahora, en este tiempo, el Señor invierte las dos cosas. Primero está ¿qué? El creer y después está la señal visible. ¿Sí o no es así? ¿Es el orden que Dios ha dado para este tiempo, sí o no? El que creyere y ¿qué? Y fue bautizado. A nadie se puede bautizar sin haber creído. Bueno, hay algunos concilios que bautizan niños, infantes, pero ese bautizo, pues, dice por ahí un cantante, me bautizaron, yo tenía 3 meses y a mí ni me avisaron. No me di por enterado. Entonces, amados, el asunto es que el Señor da el orden correcto, creer y ser bautizado. Entonces, como ejemplo, Dios deja el orden, ¿cierto? El orden. Él no tenía que creer en él mismo, él era él. ¿Cómo? Él es el autor de la fe. O él es. Él es el autor y el consumador de la fe. Entonces, el asunto es que el ejemplo fue que nos lo dio el Señor. Pero ahora,
En esto que miramos que se cumpla toda justicia. Amados, había una parte que es que el Señor dice que todo pecado recibiría ¿qué? Justa ¿qué, amados? Justa retribución. Todo pecado, todo lo que el hombre hace, tiene que recibir ¿qué? Justa retribución. Y esto es lo que me parece, amados, que a veces en el pueblo del Señor es como que no se tuviese ese conocimiento. Es que el Señor me perdona y Él sabe que yo soy débil, Él sabe que yo soy malo y todas las cosas. Pero escuche algo, dice, todo lo que el hombre siembra, sea bueno o sea malo, tiene que recibir justa ¿qué? Retribución. Escuche, todo lo que usted y yo hacemos tiene que recibir justa retribución. Justa retribución. Aquí no hay que yo pequé contra mi hermano y fui y le pedí perdón al Señor y continuamos como nada. No, hay que ir y arreglar la cuestión porque todo tiene que recibir ¿qué? Justa retribución. Aunque nos parezca mentira, todo tiene que recibir justa retribución. El Señor dice, lo que fue dado por los profetas y por la ley, por todo eso dice, y todo pecado recibió ¿qué? Justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Todo tiene que recibir justa retribución. Tu pecado, mi pecado, debe tener justa retribución. ¿Cómo así, hermano? Pero si ya yo fui perdonado. Escúchame, tú no fuiste perdonado. El asunto fue que tu deuda fue pagada. Perdonar es decir simplemente, usted, hermana Elizabeth, me debe 500,000 pesos. Y entonces veo que la hermana no puede pagarme, entonces le digo, hermana, le perdono la deuda. Es decir, no me debe nada. Pero otra cuestión es que yo vea la situación de la hermana y entonces yo digo, yo necesito esos 500,000 pesos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a trabajar y voy a conseguirme ese dinero y entonces, porque necesito ese dinero, entonces ya yo puedo decirle, hermana, tome esos 500,000 pesos y los pague. O sea, tome esto y con eso usted a mí me paga. Vamos, eso es una comparación muy boba, muy tonta, pero escuchen, el Señor se pagó a sí mismo su pecado. La deuda de su pecado, es decir, a usted le fue apuntada a su cuenta lo que él trabajó, lo que él hizo. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, su pecado no fue pagado porque es perdonado porque sí. Su pecado recibió ¿qué? Una retribución y un pago bastante alto. Es decir, nosotros no fuimos perdonados así como que el Señor dijo, te perdono y ya. No, sino que tuvo que venir Él mismo a pagar la deuda que usted tenía. Y entonces ahí usted puede comprender lo aborrecible que es para el Señor el pecado, que Él no simplemente pudo perdonar, sino que tuvo que pagar el precio, tuvo que pagar la deuda, amados. Entonces, si nosotros podemos comprender que Él tuvo que pagarse a sí mismo la deuda, ¿cómo es que nosotros entonces podríamos aliviarnos nosotros y decir,
le fastidiara nuestro pecado. El asunto, amados, es que por misericordia usted y yo estamos aquí. Pero el pecado debe recibir justa retribución. Lo único es que esa retribución, ese pago cayó sobre quién? Sobre tu Señor, sobre mi Señor Jesucristo. Ese pago cayó sobre Él. Ahora, cuando Él está diciendo que Él tiene que cumplir ¿qué? Toda justicia. Él tiene que complacer la justicia del Padre. Porque todo pecado demandaba un sacrificio. Todo pecado demandaba sacrificio. Y escrito estaba, no había remisión de pecados, sino que si no había derramamiento de sangre. No hay remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. Amados, su pecado y mi pecado vale sangre. Y no cualquiera, porque no puede pagar usted con su sangre y quedar saldada la deuda. El pecado tiene que ser saldado con sangre pura, sangre inocente. Sangre pura y sangre inocente. Y el Señor estaba dispuesto a cumplir ¿qué? Toda justicia. Nuestro Señor dispuesto a cumplir toda justicia. Bautismo es ser sumergido. Ser sumergido. Esto tiene varias maneras, no maneras de ver, no, sino varias aplicaciones. Bautismo es sumergido. Bautismo es muerte. ¿Cierto? ¿Qué es bautismo? Muerte. Cuando sale del agua, ¿qué simboliza? Resurrección. Usted y todos los que hemos recibido al Señor, hemos sido ¿qué? Bautizados en ¿qué, amados? En su muerte y vueltos a una novedad de vida. Gloria al Señor. Gracias a Él por el sacrificio. Él fue bautizado y también, escuchen, ese bautismo también es equivalente con la cruz. Recuerden ustedes cuando aquellos dos familiares de Jesús quisieron pedirle el lugar derecho y el izquierdo cuando Él estuviese en su reino. Y entonces, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? ¿Cuáles fueron? ¿Podéis vosotros ser bautizados con qué? Él había sido bautizado, pero Él está diciendo que si podían ser ¿qué, amados? Ser bautizados con el bautismo que ¿qué? Que yo soy bautizado. Probablemente ellos respondieron y no comprendían la dimensión de todo lo que estaba ocurriendo. Pero el Señor le faltaba la realidad del verdadero bautismo. Él tenía que ser bautizado. ¿En dónde vamos? En la cruz del Calvario. Así que la señal que Él había dado al principio ahora tenía que tener su cumplimiento. Por eso esto se convierte en la señal del cristiano. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, Él estaba diciendo: yo moriré por el pecado de mi pueblo. El cual dijo: este es el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Así que Él vino a ser bautizado en ese bautismo, no por sus pecados, sino por los pecados de todos
todavía por unirse a este cuerpo, amados. Entonces, el Señor Jesús, al comenzar su ministerio, se bautizó en aquello que Él iba a cumplir. Por eso, a nosotros también el Señor nos pide, como número 1, creer. Número 2, ser bautizado. Y número 3, después del bautismo, ¿qué es? Después del bautismo, ¿qué es? Los frutos, como estábamos mirando, la nueva vida. Los frutos. Mire, el fruto es el que habla si verdaderamente usted y yo estamos bautizados en Él. Si usted y yo verdaderamente estamos bautizados en su muerte, el fruto, el apóstol Pablo dijo, él dijo, con Cristo estoy juntamente bautizado. ¿Qué dijo? Crucificado. Ese fue el verdadero bautismo de quién? De nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo le pregunto, ¿este es o no el verdadero bautismo? Yo no le estoy diciendo, amado, que aquella señal visible para usted y para la iglesia no se debe llevar a cabo. Hay algunos que dicen que no, que es que el Señor ha estado, bueno, hay algunas congregaciones que no bautizan ya a nadie porque dicen que ¿cuál es la escritura? No, ya no. La que dice, sí se puede. A ver, dice, dejando los rudimentos de... A ver, alguien recuérdate, ayúdeme. Dejando los rudimentos, los primeros ¿de qué? ¿De qué era eso? ¿De qué? De la doctrina de Cristo, ¿de qué más? ¿De qué más? ¿De bautismo? ¿De qué? Ajá, todas estas cosas. Ahora, eso no quiere decir que sea malo. Ahora, usted le da su, pues que si usted va creciendo, pues usted ya no necesita aquellas cositas. Es como el muchachito cuando va creciendo, él está primero y ¿qué es lo primero que está tomando? Lechecita. Pero después del año, ¿Hebreos qué? ¿Cómo dice, hermana? Sí. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras nuevas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la disposición de ganas, de la resurrección de los muertos, del juicio de Dios. Ok. ¿Sí? Ahora, cuando ya nosotros hemos pasado por estas cositas, pues entonces el Señor nos va llamando a una cuestión más sólida, ¿verdad? Así que nosotros vamos desarrollándonos y comenzamos con la lechecita y después de la lechecita ya tenemos que ir mirando alimento más sólido. Ya dicen algunos médicos que después de un año, hay otros de 6 meses, después de un año la leche materna no es muy útil a los niños, después de un año. No lo digo yo. Si lo quieren ver, pues bueno, si no. Lo que sí sé es que si hay niños que no se alimentan de la leche materna, son niños que le afectan muchas enfermedades. Porque la leche materna es algo que no solamente los está alimentando, sino que los está inmunizando para una cantidad de enfermedades y cosas así. Entonces, bueno, decíamos que hay algunas congregaciones que no bautizan, porque dicen que ya vamos a, entonces el nuevo convertido no lo bautizan porque porque ya estamos creciditos y ya no están bautizando porque ya vamos creciditos y creciditos. ¿Cómo ve usted entonces que ya nosotros estamos tan grandes que a un bebé ya vemos de yuca y vemos el plátano y vemos de lomo porque ya nosotros estamos muy crecidos? Pues claro, nosotros sí, pero el recién nacido ¿qué necesita, amado? Leche. Es
Claro, si nosotros todo el tiempo estamos hablando, entre los que ya somos bautizados, estamos hablando de bautismo, de que nos tenemos que bautizar, de que tenemos que esto, de las primeras cosas, de aquí y de allá, pues hermano, yo creo que la leche, ya cuando estamos un poquitico más creciditos, no es mucho lo que aprovecha, ¿verdad que no? Ya tenemos que ir avanzando, tenemos que ir comiendo un poquitico más sólido, ¿cierto? Pero si hay alguien recién nacido, ¿qué le damos? Leche. Pero amados, volvemos al punto. El bautismo es algo con lo que yo me identifico que debo y quiero caminar. Es decir, cuando yo reconozco que en mi vida el Señor me ha hablado, me ha atraído hacia Él y Él ha sido real en mi vida y quiero hacer pública esta fe. Entonces pido a los hermanos, como pidió aquel hombre que iba leyendo en una carreta, y entonces él creía o no creía, creía. ¿Qué le faltaba? Ajá, el etíope. ¿Qué le faltaba entonces? Ser bautizado. Por eso cuando vio el agua dijo, ¿y qué impide que yo? Lástima que no haya más gente, pero yo quiero que esto sea ¿qué? Público. Esto es algo público. Esto es algo que no me lo quiero quedar callado. Y esa es una de las cosas que identifica a un cristiano. Porque no vivimos un evangelio en la iglesia y otra vida por fuera de ella, o estoy hablando de la congregación. No vivimos una cosa aquí y otra cosa por fuera, sino que mi bautismo es una cuestión pública, una cuestión que todo el que me ve tiene que saberlo. Yo pertenezco a otro reino completamente diferente. Y el fruto que yo doy, amados, el fruto que yo doy es consecuente con esta decisión que he tomado, con esto que he hecho. Esa es mi consecuencia. Y esto es realmente permanecer con Cristo que crucificado. El apóstol Pablo decía, es que ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Él era consecuente con qué, amados, con aquella fe pública, con aquella decisión pública que había tomado. Así que, una vez más, el Señor está aquí diciéndonos a nosotros, así como el Señor cumplió toda justicia y llevó nuestro pecado, cumplió, satisfizo la justicia del Padre. Él en todo fue agradable al Señor, y el Señor Jesús no solo fue agradable estando aquí en la tierra, él era con el Padre todo el tiempo. Es decir, en todo, cuando sale del bautismo, dice que los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué, amados? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amado, ¿cuántos milagros, qué ministerio había tenido el Señor Jesucristo hasta acá? ¿Qué había hecho el Señor Jesucristo hasta acá? No había comenzado todavía su ministerio. Pero Él, desde la eternidad, le había sido agradable al Padre.
y aún estando aquí, en semejanza de hombre, era agradable al Padre. Pero tomó esta decisión de llevar los pecados de cada uno de nosotros y cumplió con todos los requisitos demarcados para poder hacerse un sacrificio eterno. Y dice la palabra que él no entró a ese santuario como entra el sacerdote varias veces al año o una vez al año, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Y dice, y fue tan suficiente este sacrificio que no necesitó hacerse dos veces, sino que se hizo una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Amados, no hay pecado por el que nosotros podamos pagar. Porque nuestra vida no es sin pecado. Hay uno solo que fue sin pecado, y ese es nuestro Señor Jesucristo. A Él la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Usted y yo, amados, no podemos pagar ni siquiera por un gesto que le hagamos a nuestro hermano. Vamos a jugar, vamos a estar con la hermana Elizabeth. Que yo le diga, oye, vamos a la hermana Elizabeth, ¿cierto? No vaya a salir de aquí y hablar conmigo, ¿no? Porque que estemos todos aquí así. A ver, una cara más fea. Gaby, haga una carita fea. Que yo le. Así, tuvo peor, ¿no? Lidia, una cara fea. Ay, ella hace la cara bonita, pero ustedes no lo ven. Ay, Padre Santo. Mire, no podemos pagar o saltar un pecado ni siquiera de un gesto. No podemos ni siquiera pagar por eso, porque se nos iría toda la sangre y no alcanza para pagar. ¿Sabe por qué? Porque nuestra sangre es una sangre contaminada. El Señor Jesucristo no se compara a nosotros, Él se comparó al primer Adán, no a usted y a mí que teníamos una sangre o que tenemos una sangre viciada al pecado. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, Él se hizo semejante a los hombres en semejanza con Adán cuando fue creado. Adán, cuando fue creado, tenía una naturaleza viciada al pecado. ¿Ah? Adán, estamos hablando de Adán. Cuando vino, tenía una naturaleza viciada al pecado. Cuando fue creado, no. Ahí, en este punto, Adán hubiese podido servir como un sacrificio, porque su sangre era ¿qué? Sin pecado. Sin embargo, no era autor de la vida. Entonces no tenía poder para ponerla y también para tomarla. ¿Sabe por qué solamente el dador de la vida pudo hacer esto? Porque su sangre era limpia y se mantuvo limpia. Y aparte de esto, en él estaba el sustento de la vida. Dice, así como al Padre, así como en el Padre está ¿cómo es que dice? Tener vida en sí mismo, así también el Hijo tiene vida en sí mismo. Le dice, por eso él decía, yo tengo poder, ¿para qué? Para ponerla, y también tengo poder, ¿para qué? Para volverla a tomar. Para volverla a tomar.
Adán hubiese pagado, pero no tenía poder para volver a tomar. Esto es algo que puedo decir así, que no afecta en nada a lo que estamos diciendo, porque la sangre de Adán no estaba contaminada cuando fue creada. Él no tenía una naturaleza viciada. Él consiguió una naturaleza viciada al pecado. Cuando nosotros nacemos, nacidos de Adán, ¿qué pasa? ¿Hay alguna sangre que esté viciada? Decíamos el días atrás con alguien, no me acuerdo quién fue, decía, ¿quién le enseña a un bebecito a llorar por la comida? Y aparte de eso, si no se la dan rápido, ¿qué pasa? Pelea y se le nota una rabia tan terrible. Terrible. Ahí está mirando una niñita que quiere meter, no, es abrir una bolsita, creo que es abrir una bolsita y le hace así, no, y le hace así, no, le hace otra vez, y le hace otra vez, y le hace otra vez, y no, y cuando ¿quién le enseñó? ¿Quién le enseñó eso? Porque no la pudo abrir a la dos o a la tercera vez, le hizo así, botó esa cuestión por allá y ¿quién le enseñó eso? Eso, después de nuestro papá Adán, ya eso viene incluido. Pero el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo, no había una naturaleza de pecado, viciada al pecado. Es el único nacido vivo que ha tenido esta humanidad. El único nacido vivo. Nosotros nacemos muertos en delitos y pecados. Así que, amados, nuestro Señor Jesucristo viene otra vez en semejanza de hombre, pero parecido, o parecido no, en la misma condición suya o mía, no, en la condición de ¿quién? De Adán. Por eso siempre se habla el primer Adán y ¿qué? Y el postrer Adán. Primer Adán, segundo Adán. Los dos vienen en la misma condición de limpieza. Los dos salidos de Dios. ¿Cómo salen? Limpios. Adán salió del Señor. El primer Adán salió de Dios. ¿Y cómo era? Limpio. Nuestro Señor Jesucristo vino de Dios. ¿Cómo vino? Limpio. Así que el Señor Jesucristo, las tentaciones de Él fueron a un nivel o a una escala mayor que nosotros, porque Él no tenía una naturaleza viciada al pecado. Él no tenía una naturaleza viciada al pecado. Por eso las tentaciones al Señor Jesucristo eran algo de una mayor escala. Por eso dice, no me diga que usted ha recibido tentaciones y que yo no puedo saber qué es una tentación. No, sino que fui tentado en todo. Pero ¿cómo se mantuvo? Sin pecado. En lo que se bautizó, permaneció toda su vida hasta el momento en que recibió el verdadero bautismo. ¿Cuál fue el verdadero bautismo? La cruz. La muerte en la cruz. Así que, amados, escuchen una cosa. Nosotros tenemos la misma tarea o no tenemos la misma tarea. El Señor Jesucristo le da una buena nueva a cada uno de ustedes y a mí. Y nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, entonces ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿A dónde fue el Señor Jesucristo con la cruz? ¿A dónde, amado? Él fue al sacrificio verdadero. Escuche bien. Cuando el Señor le está pidiendo a usted y a mí, o nos está pidiendo que
dejemos todo, nos neguemos a nosotros y le sigamos a Él, no es para que un día Él se apiada de nosotros y nos da y se da cuenta que nosotros estamos cansaditos de llevar la cruz y entonces nos quita la cruz, porque nosotros estamos cansaditos de llevar la cruz. El asunto es que la cruz es símbolo de qué? La cruz es símbolo de muerte. Así que cuando usted agarra la cruz y se la echa al hombro, usted está proclamando la muerte de quién? La suya. Jesucristo cuando se echó la cruz al hombro, ¿cuál muerte estaba declarando? La de Él. Ahora, si Él le dice a usted que se eche la cruz al hombro, ¿a quién está mandando la cruz entonces? ¿A quién, amado? A nosotros. Amados, este camino no es menos que eso. Este camino es cruz. Un momento donde podemos identificarnos con el Señor Jesucristo, pero nuestra vida sobre esta tierra es un camino de muerte, de cruz. Un camino de cruz. Crucificado. Los que han crucificado la carne, ¿con qué más? Con sus pasiones y deseos. Todo lo que vaya en contra de este verdadero camino, cruz, 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 cruz. Entonces, amados, es necesario que cumplamos ¿qué? Toda justicia. Toda justicia. ¿El Señor cumplió toda justicia? Es necesario que usted y yo cumplamos toda justicia. Así de sencillo. Entonces, amados, al joven, al que lleva mucho tiempo, todos debemos estar con la cruz. ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Se puede seguir al Señor sin cruz? ¿Se puede seguir al Señor sin la cruz, amados? No. Niéguese, tome su cruz, donde va a morir y siga. En la cruz, donde va a morir y siga. Es tan tremendo cómo es que usted y yo podemos estar aquí viviendo, pero viviendo una vida diferente a como el mundo la vive. Y esto es hermoso. Es una realidad para cada uno de nosotros. Entonces, qué importante que la justicia del Señor siempre requiera un sacrificio. La justicia de Dios requiere un sacrificio. Un sacrificio. Y como usted y yo queremos cumplir la justicia de Dios, entonces también requiere ¿qué? También requiere ¿qué, amados? Sacrificio. Si quieres cumplir la justicia de Dios, requiere sacrificio. ¿Cómo, hermana? Así es. Eso es el sacrificio. ¿Quieres vivir cumpliendo toda justicia? Debes tener pendiente entonces, o debo tener pendiente entonces, que se requiere un sacrificio. Presentar ¿qué?
Presentad, ¿qué, amados? Vuestros cuerpos, ¿en qué? Vamos todos. En un sacrificio vivo, ¿qué más? Santo, ¿qué más? Agradable a Dios, que es vuestro culto racional o continuo. Es vuestro culto continuo. Amén, amados. Y tenemos la garantía de que el Señor corrió una carrera por usted y por mí. Y por eso hoy podemos llevar ese pequeño sacrificio. Amén, amados. ¿Cuántos quieren cumplir toda justicia? ¿Amén? ¿Cuántos? No hemos recibido espíritu de cobardía, sino de qué? De poder, de amor y qué más? Dominio. Escuche, usted no ha recibido. En su carne es imposible. En mi carne, imposible. Pero no he recibido espíritu de cobardía. Eso dijo nuestro amado hermano Pablo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Ya no era Pablo, era Cristo. Amén, amado. Qué bello. Qué bello. ¿Se imagina usted que un día lo vayan a saludar y le digan, Jesucristo, perdón hermano, ¿cómo está? De bendiga. Oh, casi lo confunde. Qué bello. Gloria a Dios. Esto es maravilloso. Amén, amados. Vamos a dar gracias al Señor. Quería terminar esta partecita acerca del capítulo 3. Si el Señor nos permite, continuaremos. O si no, como el Señor nos vaya guiando. ¿Listo? Vamos a estar aquí. Vamos a